Damos la bienvenida al licenciado Martín Sánchez, él es presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, quien se encuentra en funciones prorrogadas, pues se dio una intervención desde el Ministerio de Cultura para tomar una decisión que ha venido también generada por una apelación que se habría hecho, un llamado de atención del Frente por la Cultura de la SUAY. En todo caso, el Ministerio de Cultura ha llamado la atención respecto a estas elecciones de nuevas autoridades en la Casa de la Cultura ecuatoriana, ha establecido un reglamento y un cronograma para que se den en la debida forma estas elecciones. Quisiéramos conocer desde su punto de vista, licenciado Sánchez, qué es lo que está pasando en la Casa de la Cultura y cómo se viene este nuevo proceso electoral. Bueno, un saludo a Gustavo y a todos los amigos y amigas que nos miran y escuchan. Efectivamente, nos encontramos en el marco de un proceso electoral, el mismo que debió desarrollarse en el mes de mayo del presente año. En el caso de la SUAY iba a ser el 9 de mayo. Sin embargo, una acción de protección interpuesta en la Corte Provincial del Guayas determinó una nueva reestructuración del proceso electoral, sobre todo por el tema de la socialización del reglamento y básicamente lo que estipuló la Junta en el artículo 29, literal C. Este artículo lo que hacía era solicitar, o sigue vigente, solicita a los compañeros que son parte del Registro Único de Actores Culturales entregar una carta de intención de voto para poder ser parte del padrón electoral. Esto generó el malestar de muchísimos colegas, incluyéndonos a nosotros que nos opusimos como parte de la Junta Plenaria, como institución, a este reglamento. Sin embargo, lo que se logró es únicamente que se dé un plazo para que la gente pueda ingresar dicho requisito. Eso es lo que generó esta demora. A raíz de esto tuvieron que tomarse algunas decisiones administrativas en el cual la Junta Plenaria obviamente prorrogó en funciones a todas las casas de la cultura hasta el nuevo proceso electoral, que en este caso está fijado entre los días 20 y 21 de agosto. En el caso nuestro, como provincia de la SUAY, hemos determinado que las elecciones serán el 21 de agosto. Ya, esta manifestación por escrito que se le solicitó a quienes tienen el Registro Único de Actores Culturales, ¿de dónde vino? ¿Quién exigía este requisito que luego ha sido aclarado no es necesario? Bueno, no está todavía aclarada la parte que no es necesaria. Esto lo aprobó la Junta Plenaria. Acorde a la Ley Orgánica de Cultura, es la Junta Plenaria quien reglamenta el proceso de elecciones. Efectivamente, eso fue lo que desarrolló la Junta Plenaria. Obviamente, ¿Junta Plenaria Nacional o Junta Plenaria de aquí, de la ciudad de Cuenca? No, la Junta Plenaria Nacional. Hay que ver que todo el proceso electoral, todo lo que estamos conversando, es de afectación nacional. Es decir, nosotros como núcleo de la SUAY tenemos que sumirnos y regirnos específicamente a lo que en este caso dicta el reglamento general. Nosotros no podemos tomar una decisión como núcleo provincial, sino tenemos que regirnos al reglamento y en este caso a la Ley Orgánica de Cultura. Lo que sí se ha hecho en este caso es una objeción por parte de la actual ministra de Cultura, la cual me parece completamente acertada, en el cual cita que ese artículo 29, literal C, no debería encontrarse y que no es procedente, porque además la Ley Orgánica de Cultura nos faculta a todos los compañeros que estamos dentro del registro a poder participar del proceso eleccionario. Esta carta genera una herramienta administrativa que lo que hace es limitar la libre participación de los compañeros. Y eso es lo que cita la señora ministra. Nosotros hemos entrado en diálogos ahora, pues sí, efectivamente hay una intención desde ahora del ministerio. Ojo, que esto se aprobó en el mes de febrero. Es por eso que estamos bajo otro gobierno y no hubo en ese momento como una postura firme, un respaldo por parte del ministerio para decir efectivamente lo que a varios núcleos provinciales manifestamos, Tungurahua, SUAY, Manabí, Galápagos, pero también y Santa Elena, que ese artículo está violentando los derechos porque limita la participación. Ahora, con este pronunciamiento de la ministra, nosotros estamos conversando para que pueda ella convocar a Junta Plenaria, porque eso es además lo que le atribuye el artículo 157 de la ley, que ella tiene esa potestad, y pedirle a la Junta que efectivamente elimine ese literal. Por el otro lado, estamos también analizando ya la posibilidad, frente al pronunciamiento del ministerio y el análisis jurídico del ministerio, de entonces sí, como núcleo provincial, aplicar lo que dice la ley, que está por encima del reglamento, y
intentar desde nuestra jurisdicción pasar ese artículo. Es decir, nosotros ya hemos recibido las cartas de quienes quieren participar, sin embargo, hemos cumplido el artículo, pero la ley que está por encima nos dice claramente que el voto será universal, secreto, y de todos quienes se encuentren como miembros correspondientes de la Casa de la Cultura y en el Registro Único de Actores Culturales. Es una posibilidad que le estamos analizando ahora en base al pronunciamiento de la ministra y de encontrar que podemos tener ese camino legal y justificarlo si es la intención de este núcleo provincial y otros 2 núcleos más que entramos en diálogo de poder pasar por alto este artículo del reglamento. Esta junta electoral, o como se llame, la que regula las elecciones, ¿qué composición tiene? ¿Quiénes lo integran? Ya, la Junta Provincial Electoral está igual reglamentada en el reglamento de elecciones. Lo que hace la Junta es ya llevar adelante el proceso electoral. La Junta tiene como primera responsabilidad recibir las candidaturas, recibir las inscripciones, aprobarlas o, en su defecto, observarlas si es que faltara algún documento. Da un tiempo de 2 días para que la lista que incumpla algún documento pueda subsanar el mismo y luego de ello pueda, evidentemente, ser calificada. Tiene también la responsabilidad de actuar con las impugnaciones que se pudiera presentar por parte de otras listas o algún ciudadano hacia alguna de las listas, resolver estas impugnaciones y, en el caso de que sea favorable o negativo, pues de igual manera calificar o descalificar alguna de las listas. Esa es como la primera función que tiene. Hay un órgano de apelación en el caso de que quien presente la impugnación no esté de acuerdo con la decisión de la Junta Provincial, que es apelar a la nacional en el caso de que lo considere oportuno. Luego de ello, la Junta, el siguiente trabajo que tiene la Junta es organizar propiamente el día ya de la votación, es decir, armar las mesas receptoras del voto, armar los horarios y toda la logística que esto requiere, proceder ese día a la recepción de la votación por parte de todos los empadronados, hacer el escrutinio respectivo, anunciar los resultados, de haber una impugnación o algún tema, proceder a hacer el reconteo de los votos, de no haberlo, y a proclamar el resultado final y, posterior a ello, posesionar al nuevo directorio provincial. Esa es la función o el rol que cumple la Junta Provincial Electoral. Lo que dice la normativa, en este caso, es que, evidentemente, el directorio que está actuante nominará a los 6 miembros de esta Junta Provincial Electoral, que 3 son principales, 3 son suplentes, dentro de los cuales deben elegir a su presidente o representante, manteniendo evidentemente los criterios de paridad de género. En estas elecciones de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, se perfilan ya algunos candidatos. Está el Frente por la Cultura de la SUAY, que justamente ha impugnado esta norma, que tendría como candidato Gerardo Machado, Joana Cruz, de la plataforma plural, plataforma cultural, y eventualmente estaría también Martín Sánchez o miembros de la actual directiva. ¿Ese es el panorama que se perfila? Bueno, no tengo información yo de que el Frente Cultural de la SUAY haya impugnado el artículo 29 literal C. Lo que tengo entendido es que ellos hicieron una solicitud de información pública a nuestra institución, la cual nosotros ya la tenemos lista, estamos en espera de que también los compañeros se acerquen para coordinar ya la entrega de toda la documentación. Lo que entiendo que ellos manifestaron a la ministra es la copia de la solicitud de información que nos hicieron a nosotros, más no tengo conocimiento que ellos hayan impugnado el artículo 29 literal C. Por el momento son los nombres que tú has citado, los nombres que están sonando, efectivamente. Hay que recordar que las inscripciones de las candidaturas son entre el 19 y el 22 de julio, es decir, estamos a escasos 20 días ya de que comience el proceso de inscripciones como tales. Entonces, creería yo que efectivamente se mantendrán estos nombres que están circulando ya y eventualmente aparecerá quizás uno u otro nombre más dentro del tablero electoral que tenemos para este 2021. En lo que respecta a la nacional, se hicieron evidentes en los últimos tiempos los problemas de la Casa de la Cultura, incluso una especie de pugna entre la nacional y la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY en particular, con algunas otras casas de la cultura provinciales también, por este manejo que se daba desde
la nacional con una inequidad en el reparto de fondos, y no es poco, en todo caso, el monto que se maneja para la cultura a nivel global, pero se evidenció de que el tratamiento para las provincias era muy cicatero. ¿Cómo ha quedado esta situación y cómo se encuentra también la directiva nacional? ¿En qué situación? Bueno, hay que recalcar que una vez que terminen las elecciones de los núcleos provinciales, se procede a la elección de la sede nacional, para lo cual también ya he escuchado varios nombres que están rondando y circulando frente al tema. Una de las cosas que caracterizó estos 4 años del gobierno anterior fue precisamente el incumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura y el no haber actuado como Ministerio de Cultura, como por ejemplo está pasando ahora, que el Ministerio hace un pronunciamiento abierto en contra de la Casa de la Cultura, indicando en dónde está fallando. Y claro, esto es lo que nosotros hemos reclamado permanentemente, puesto que la ley orgánica establece los mecanismos de distribución de los recursos, eso no ha pasado. Tal tenemos el caso que este año la casa está extremadamente golpeada, casi sin presupuesto, casi sin recursos, estamos operando con el mínimo, y es una situación que debería cambiarse a través de la ley. El tema de la descentralización y la desconcentración, muy por el contrario de darse que está en la ley, se ha convertido más bien en un foco plenamente de centralización. Y claro, los núcleos opositores... ¿Cómo puede estar la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, que por razón natural debería ser, en todo caso, quizá la tercera Casa de la Cultura en el país en esta situación tan paupérrima, cuando se conoce que para el área de cultura del presupuesto general del Estado en la última década ha fluido aproximadamente unos 100 millones de dólares? Eso es mucho dinero. Bueno, como te citaba hace un momento, claro, esta disputa nos ha generado a nosotros una serie de problemas porque nosotros tenemos dificultades administrativas y bloqueos administrativos por parte de la sede nacional que lo hemos denunciado abiertamente, ¿no? Nos limitan una cantidad de proyectos, una cantidad de procesos, nos ralentizan las gestiones administrativas que tienen que pasar por ellos. Y claro, esto es solo parte de este mecanismo de centralidad. ¿Para qué? Para justificar lo que tú acabas de decir. Si logras justificar que los núcleos provinciales demoren sus gestiones, ellos tienen toda la libertad para manejar esos recursos abiertamente en Quito, cuando deberían estar aquí en territorio. El núcleo de la SUAY tiene una particularidad a diferencia de los otros núcleos. Es el núcleo que contiene la mayor infraestructura, por ejemplo, a nivel de todo el país. Ni Pichincha ni Guayaquil igualan el nivel de infraestructura que tiene nuestra provincia y el nivel de activos patrimoniales que además maneja esta institución. Entonces, solo desde ahí tienes un parámetro en el cual nosotros deberíamos recibir un presupuesto mucho más alto. Si aplicáramos la ley, nosotros como Casa de la Cultura de la SUAY deberíamos recibir casi el doble del presupuesto que hemos recibido estos años. Es decir, que el perjuicio que hemos recibido los azuayos y las azuayas en estos 4 años, desde la aprobación de la ley hasta acá, y no puedo referirme hacia atrás por no generar más ruido, pero estamos hablando que es de 700,000 a 800,000 dólares anuales. Eso es contra lo que hemos luchado, eso es lo que mantenemos el pie de lucha. De hecho, tenemos varias acciones en Contraloría que hemos interpuesto y otras acciones legales que están en curso, porque no podemos permitir que ese centralismo nos absorba y limite el desarrollo cultural de nuestra provincia. Para hacer ¿qué actividades, cumplir qué objetivos les alcanza este exiguo presupuesto? O sea, en este momento estamos sosteniendo el uso de los espacios, sobre todo porque para poder hablar de reactivación cultural necesitamos que la gente pueda producir, que los compañeros artistas tengan espacios óptimos para hacer la circulación de sus obras. Por eso es que hemos apostado mucho a mantener abierta el área de museos, a mantener abiertas las salas, el teatro, la sala Alfonso Carrasco, la sala de conciertos, buscar cómo aperturar nuestros espacios de galerías, pero por ejemplo hay problemas para otro tipo de exposiciones. Estamos en este momento sin un presupuesto que nos permita dinamizarlas. Para mejorar ciertos servicios no lo podemos hacer. La acción territorial que teníamos se ha visto disminuida porque efectivamente el presupuesto no alcanza. Ahora, claro, nosotros no hemos hecho notar tanto la crisis porque en los años previos logramos generar algunos acuerdos, convenios con tanto entidades nacionales, locales e internacionales, que es lo que nos ha permitido seguir operando y mantener la mayoría de planes y proyectos en funcionamiento. Pero si no tuviéramos ese apoyo, realmente estuviéramos básicamente en este momento solo con me atrevo a decir que menos del 50% de la casa activa. En lo que se refiere a la nacional, también
una serie de problemas han trascendido con la cultura, más allá de este reparto inequitativo, asimétrico de presupuestos. En el 2017 se nombró un ministro de Cultura que llegó a ser acusado de haberse falsificado el título de bachiller. Luego el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura también se hizo público de que tenía solamente un título de bachiller cuando la ley exigía título de tercer nivel. Los dos fueron llevados incluso a la Asamblea Nacional, causando desprestigio para la entidad. ¿Qué es lo que se aspira en este nuevo proceso de renovación? Bueno, aquí tenemos que mirar también que la casa no está exenta de todo el andamiaje que tenemos como país, ¿no? Y ahí el rol que juega el Ministerio de Cultura y Patrimonio es fundamental, ¿no? Nosotros vivimos una serie de ministros que estaban concentrados ¿en qué? En centralizar las cosas, para seguir favoreciendo a los grupos que han estado en el poder los últimos 20, 25 años, ¿no? Solo si hacemos un análisis de la distribución de cargos de alto nivel, de alta jerarquía, vamos a poder evidenciar esta realidad. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos en este momento? Primero, que con la postura que está teniendo en este caso la ministra, de mantenerse esa postura crítica, esa postura además de ejercer su rol como ente rector y de no hacer la venia a estos viejos poderes o a estas viejas formas de política dentro de la cultura, creemos que podemos tener un horizonte para que primero se haga cumplir lo que la ley ya dice. Segundo, que realmente se pueda generar los niveles de desconcentración que estamos aspirando. El hecho que el ministerio se haya pronunciado frente al tema de las elecciones y del artículo 29, que el ministro anterior se abstuvo en la votación, que ahora abiertamente, en cambio, la ministra diga, esto está mal, esto vulnera derechos, la casa está actuando mal, ya es un precedente de que se puede realmente ejercer con el actual gobierno un nivel de presión para que la casa pueda mejorar las cosas que tenga que mejorar, ese cambio y ese rol para que debe asumirlo en este siglo XXI. No podemos seguir pensando, y lo he dicho siempre, en las formas y en las prácticas del siglo pasado, que si bien es cierto pudieron haber estado inclusive de vanguardia para su momento, este momento estamos en otro tiempo, estamos en otra era y necesitamos adaptarnos a las mismas. Estamos hablando de un sector que además viene de una crisis mundial, y en este caso en el Ecuador, que casi acaba con nosotros. Entonces, estamos en un momento de reactivación, y para la reactivación necesitamos que se inyecte recursos al sector cultural y que se maneje una infraestructura que permita que el artista, que el gestor pueda producir y generar esos niveles de reactivación. Si no tenemos ese Licenciado Sánchez, tras todos estos avatares electorales que se han dado, ¿cómo se encuentran los núcleos provinciales? Las directivas han quedado prorrogadas y estarán en esta condición hasta que se den las nuevas elecciones. Efectivamente, todo lo que es los 24 directorios provinciales y la sede nacional se encuentran prorrogados en funciones hasta que se proceda a la incorporación de los nuevos directorios, que esto será una semana después de las elecciones, es decir, la elección es el 21 de mayo, la posesión de los nuevos directorios son el 27 de mayo, perdón, de agosto, para todo el país. Se encuentra en marcha ya este proceso entonces, que culminará también para el núcleo de la SUAY el 27 de agosto con una nueva directiva. Así es. Insisto, aquí creo que vale recalcar, no han sido decisiones de nuestro núcleo provincial, han sido decisiones que nos han afectado a todas las provincias y que han sido tomadas en la Junta Plenaria, de la cual nosotros somos parte. Y como institución hemos dejado claro todo el tiempo nuestra postura, que era para que haya un padrón plenamente abierto y sobre todo para que pueda ser un proceso de amplia participación, que creo que es el gran hito histórico que la ley cambia, ¿no? Permitir que en este caso la institución, la Casa de la Cultura, que tiene esta particularidad, ¿no? Que te permite hacer elecciones para elegir a tus directivos, que no pasa en los otros ministerios, que no pasa en las otras entidades del Ejecutivo, hay que saber aprovecharlo, y aprovecharlo en el sentido de que hay esa participación, y eso es una ganancia histórica que hemos tenido. Que con este artículo se ha buscado limitarla, sí, pero como decía hace un momento, estamos buscando la forma en este momento de tratar de eliminar y en base al informe jurídico del ministerio poder abrir el padrón. Esperemos que pueda ser así. Una pregunta final, licenciado Sánchez. ¿Es la Directiva Nacional de la Casa de la Cultura de la Casa de la Cultura Nacional un patrimonio de Quito?
¿Pueden y deben aspirar actores de otras partes del país a estas dignidades? Deberíamos. Yo espero que haya candidatos de otras provincias, no necesariamente de Quito, porque si seguimos manteniendo ese modelo no vamos a llegar a ningún lado. Hay que cambiar las cosas y eso también implica que pueda tomarse desde sectores distintos, con otras visiones, en este caso la nacional. Yo aspiraría que sí haya candidatos de otras provincias. De hecho, cualquier ciudadano que sea miembro de cualquier asamblea de la Casa de la Cultura, que tenga demostrado 6 años de su actividad cultural y experiencia en el sector público, puede postularse. Es decir, Bien, por ahí alguien decía que... sería una buena forma de por lo menos atenuar en algo ese grave centralismo que se ha dado históricamente. Gracias, licenciado Sánchez, por habernos atendido. A usted, Gustavo, y un saludo a su medio y a toda la gente que nos mira y nos escucha. Muchas gracias. El licenciado Martín Sánchez es el presidente prorrogado en funciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Nos vamos a una breve pausa.